¿no? Acá también tenemos otros textos bíblicos más donde pues Jesús dice, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan también 17, no mal me acuerdo, es el versículo 5. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes de que comenzara el mundo. Bueno, si Jesús es el Padre, ¿por qué Jesús dice, dame la gloria que tenía yo junto a ti? ¿Por qué no dijo Jesús, Padre, dame la gloria que tengo? No, a ver, o como diría, yo soy el Padre y tengo la misma gloria desde el principio. No, pues no dice nada de eso. Dense cuenta, o sea, entonces, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres, hablo de los que me diste, tomándolos del mundo, ¿sí? He manifestado tu nombre. ¿Por qué Jesús nos dice, mira, ya estoy manifestando mi propio nombre, que yo soy el Padre? Tiene Santa, muchísimos textos bíblicos. Capítulo 1, también verso 1, que dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio, y por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era la luz. Fíjense, ¿no? Lo que dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra es Dios. ¿Cuál es esa palabra? Es el verbo eterno, que es Jesucristo. Sí, verso 14, fíjense. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don, amoroso y verdad. Fíjense, o sea, ¿dónde más vamos a buscar que Jesús es el Padre? ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 55. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Fíjense, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. ¿A quién está viendo? Está viendo la gloria de Dios. ¿Y a quién? Y a la derecha de Dios, ¿quién está? Jesús. ¿Dónde está que Jesús es el Padre? ¿Dónde? ¿Quiere más textos bíblicos? Más. Tengo un sinnúmero de más de textos bíblicos, ¿no? El Hijo nada puede hacer sino con la voluntad del Padre. También está en Juan, pero no me acuerdo el capítulo ahorita, ¿no? El Hijo hace las cosas que ha visto que el Padre las hace. Bueno, entonces, ¿dónde está que el propio Hijo sea el mismo Padre? Esas son herejías. Esas ya fueron condenadas en el libro contra las herejías de, ¿cómo se llama? Herejía de Sabelio. Sí, el libro que puso, creo que se llama San Ireneo de Lyon, creo que fue en el siglo III, donde condenan esa doctrina contra las herejías y hablan acerca de los que dicen que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús y todo eso. Desde el siglo III la iglesia lo condena y vuelven a tomar esa herejía, ¿no? Contra los herejes de San Ireneo de Lyon. Bueno, ahí me quedo. Muy bien. Entró Hans. Dios lo bendiga, Hans. El tema es si Dios es trino, si Dios o sabemos todos que hay un solo Dios, somos monoteístas. Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, o sea, si Cristo es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo, como lo que está diciendo Roosevelt, y bueno, y Humberto tiene otra postura, y la postura trinitaria que Hans la tiene. Si Hans quiere participar, adelante, le doy unos minutos. Creo que tiene problema de internet. Bueno, mientras se acomoda Hans, mientras
soluciona el problemita que tiene. Roosevelt, adelante. 5 minutos, Roosevelt, Bueno, para cómo no, contestarle sí, a sí, Pérez cómo o a no, Humberto. sí, Adelante, Roosevelt. le voy a contestar su herejía que me dijeron estos religiosos Adelante. o estos mundanos. Mire lo que dice aquí referente al que no conoce al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por cuál nombre? Por el nombre del Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién era desde el principio? El Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿A cuál Padre? Al padre herético que dicen ustedes que esto es una herejía. Ok. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, no améis a los que no conocen al Padre, porque son mundanos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre pero no danos el está capítulo en y el él. versículo, porque Ok, nada más estás no leyendo está y no en nos das él. capítulos y versículos. Ok, voy a ver si esto es herejía también. Vamos a ver si es cierto, porque ustedes dicen que esto es herejía. Decir que el Señor Jesucristo es el Padre, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y esto se lo voy a mostrar de la boca del Señor Jesucristo. Ok. O por el propio Señor Jesucristo, que ustedes lo están llamando hereje. Vamos a ver si es cierto. Si el Señor Jesucristo es hereje. El que nos llaman herejía, que el Señor Jesucristo es el Padre, son ustedes, no yo. Porque aquí yo le voy a mostrar que el Señor Jesucristo está diciendo, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Haber visto, ¿qué significa ver? Ver. ¿Qué significa ver? Tocar, palpar, ahí está, ver. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí está la herejía que ustedes dicen. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Entonces, ¿quién era el Padre? No era el Señor Jesucristo, que aquí le está diciendo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién? Al Padre. ¿Es herejía esto? Ok, otra herejía que ustedes dicen. Vamos a ver si es cierto. Juan 1, 10 al 12. Vamos a ver si es cierto que es herejía. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo herético que son ustedes no le conocieron. ¿A quién? Al que hizo al mundo. ¿Quién hizo al mundo? Al Padre. A lo suyo vino, a lo de él vino, a lo que él hizo vino. ¿Quién? El Padre. Y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Del Padre o de Dios. ¿Es herejía esto? Porque ustedes me están diciendo que yo digo que el que no conoce el que no conoce al Señor Jesucristo como el Padre, sí es herético y es del mundo. Es hijo del maligno. Y eso me lo dicen a mí, que es esto, yo lo estoy haciendo como herético. Y también le están llamando herético al Señor Jesucristo. Porque aquí le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué significa ver? Estar con él. Desde ahora estoy. Busquemos la gramática. ¿Qué quiere decir estoy? Que él es. ¿Quién? El Padre, el que estaba ahí presente. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué significa ver? Ver. ¿Qué significa ver? Entonces, ¿es herejía esto?
Si es herejía, pues, o sea, y refútenlo, pues, con algún versículo bíblico que ustedes tengan, pues, para refutarlo. Adelante, los escucho. Adelante, Humberto o Pérez Reynoso. Bueno, pues los textos que está hablando, con todo respeto, nos damos cuenta que de verdad sí es hereje el señor Roosevelt, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 1, que menciona, fíjense, ¿no? O sea, hasta dónde llegan para aceptar sus herejías. ¿Qué nos dice, no? Dice del verso 12. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 12, porque no es lo que él está diciendo, o sea, con todo respeto, que Dios lo perdone y que Dios reprenda a ese demonio que está hablando, ¿no? Pero a todo lo que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. ¿De quién está hablando aquí? ¿Del Padre Eterno? No, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de nombre, sino que han nacido de Dios, ¿sí? Y la palabra se hizo carne, para que se dé cuenta que no puede agarrar nada más el verso 12 fuera de su contexto. Y la palabra se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único, ¿sí? O sea, fíjense qué gran hereje es este señor. ¿Por qué? Y vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿Quién vino? ¿A quién mandó? El Padre mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí? No, en ningún momento dice ese texto bíblico que está mandando, que el propio Padre viene en propia persona. No, que no se hereje, ¿sí? Qué fácil es destruir, mutilar, blasfemar en contra de la Escritura. Qué feo, ¿no? Le voy a dar más textos bíblicos, ¿no? ¿Sí? Fíjense en Mateo 3:17, hermanos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña de Jesús? Que Jesús es el Hijo de Dios, distinto al Padre, aunque son uno en la divinidad. ¿Qué es lo que dice? Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué no dice, ese soy yo, que soy el Padre, en la persona del Hijo? ¿Cómo es blasfemo este señor? ¿Sí? Ya tocamos el verso 1, bueno, ya se lo expliqué, 1:1 y verso 14. ¿No? Ahora, fíjense, Jesús habla, fíjense, Jesús habla del Padre como alguien distinto a él. En Juan 10:30, ¿qué dice? Yo y el Padre somos uno. Aquí está haciendo una división. Yo. ¿Quién es yo? Es Jesús. ¿Y quién es el Padre? Está haciendo la división. Somos uno. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo la divinidad de Cristo con el Padre. No, que dice Cristo, yo soy el Padre y yo soy el Padre, somos uno. No. Este versículo muestra la unidad en divinidad, pero que no son la misma persona. Y lo que va a confirmar cuando dice en el Evangelio de Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué no dice, yo Jesús soy el Padre y soy mayor que yo? No dice así. Ahora, ¿a quién le encomienda Jesús su espíritu cuando muere en la cruz? ¿Sí? En Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ¿a quién está hablando? Aquí tiene un problema muy fuerte el señor Roosevelt. ¿Por qué? Porque si Jesús, en verdad, cuando entrega el espíritu, hubiese sido el mismo Padre, hubiese sido el mismo Espíritu Santo, Dios no muere, Dios no puede morir. Quien muere es el Hijo de Dios, ¿sí? Y por eso Dios dice que en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, dice, el que estuvo muerto y volvió a la vida. ¿Quién es ese? Ese es Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin. No es el Padre eterno. Acá tiene un problema bastante grande.
¿Sí? En Juan 20:17, ¿qué nos dice? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tiene otro problema grandísimo acá. ¿Cómo va a subir Jesús a su Padre si Él es el mismo Padre? Fíjense, las falsas interpretaciones de estos sectarios hacen que crean que en verdad están hablando cosas verdaderas y no, o sea, con todo respeto para el señor Roosevelt, ¿verdad? Pero pues él ya tiene su decisión, si quiere creer en lo que dice la escritura o quiere seguir estando en su blasfemia, en su herejía. Imagínense, ¿no? Lo que dice el Evangelio de Juan 1:12. A los suyos vino. ¿Y quién fue el que vino? Vino el Padre. Ay, Dios mío, no digas mentiras. ¿Por qué? Porque el que está viniendo ahí, el que está hablando ahí es Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice Esteban? Vamos a ver a Esteban en el capítulo 7 nuevamente. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, ¿no? Vamos a leerlo desde el 50, para que se dé cuenta este señor cómo es herético. ¿No? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, del 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Bueno, ya se dieron cuenta. O sea, más no se puede, o sea, con estas personas heréticas. Por eso ya fue reputado desde el siglo III. Adelante, Anita. Sí, tiempo. ¿Sigue Roosevelt o Humberto quieres agregar? Y a mí me toca en algún momento. Adelante, Humberto. Adelante, 5 minutos. Sí, creo que, bueno, yo no llamo hereje a nadie, ni doy términos descalificativos a nadie, ¿no? Pero noto que en este tipo de discusión parece que los adjetivos calificativos. ¿Hay un micrófono abierto? Sí, hay un micrófono abierto y hace eco. Cierren Sí, ahí todos los está. micrófonos, por favor. Adelante, Humberto. Sí, veo que los adjetivos calificativos o descalificativos en estos temas siempre está a flor de boca, ¿no? Pareciera ser que descalificando al otro, tratándolo de esto o del otro, ya somos dueños de la verdad. No me parece. Cada uno debe expresar lo que cree, por qué lo cree y en base a qué lo cree, y no acudir a esos tipos de adjetivos descalificativos. Evidentemente cada uno expone lo que cree y debe fundamentarlo por qué lo cree, ¿no? Y en base a qué lo cree. Evidentemente cada uno tiene su postura y ninguno se va a mover. Acá hay 3 posturas distintas y obviamente ninguno de nosotros, todos creemos estar en la verdad. Porque como digo siempre, ¿no? Nadie va a creer algo a sabiendas que es mentira. Pero ¿qué se puede hacer contra la negación? O sea, uno puede argumentar, puede exponer, puede fundamentar, puede dar ejemplos,
Pero si hay negación de las otras partes, es imposible, ¿no? Pasamos a ser incrédulos por negar y querer tener razón y mostrarnos sabios a nuestros propios ojos. Juan 1, el Evangelio de Juan es muy claro, hermanos. ¿Quién dice que se hizo carne? El Verbo. ¿Por qué se niega o se saca prácticamente el libro completo del Evangelio de Juan? A ver, dentro de las Escrituras encontramos en los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, la declaración de los evangelios en Cristo hecho carne, en Cristo hombre. El Evangelio de Juan nos empieza a enseñar acerca de la preexistencia y de quién era este Hijo que se hizo carne. Y comienza justamente con algo tan sencillo que se lee, se repite, pero parece que no se discierne. Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces ahí, ¿cómo se puede estar y ser? Es lo que tendríamos que empezar a definir para empezar a entender. Pero cuando entendemos que el Verbo es la palabra de Dios, podemos entender que en el principio la palabra estaba con Dios, porque Dios no era un Dios mudo. Dios es completo. Entonces, ahí podemos entender que la palabra, el Verbo, estaba con Dios. Pero precisamente porque es un atributo de Dios la palabra, el Verbo, es el mismo Dios. No porque sean dos personas distintas, sino porque la palabra es un atributo de Dios, lo que lo hace Dios. Luego continúa el Evangelio de Juan diciendo, y el Verbo se hizo carne. Y como decía Pérez, no dice, y el Padre se hizo carne. El que se hace carne es el Verbo, es esa palabra. Pero notemos que las Escrituras nos dice, mi querido hermano, de que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio la facultad al Hijo de tener vida en sí mismo. ¿Qué nos está mostrando? Que ahora este Verbo, la palabra, al quien identificamos como el Hijo, el que se hace carne, este Padre, este Dios, le da la facultad de tener vida en sí mismo. Por eso cuando leemos desde las Escrituras, desde Génesis, vemos que Dios dijo a través de su palabra, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero recién en el sexto día creativo, allí vemos la comunicación que hay con aquel que tuvo vida en sí mismo igual que el Padre. Y allí nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De esta forma vamos comprendiendo, primero entendiendo cómo se podía estar y ser en Juan 1.1, entendiendo que es el Verbo el que se hace carne, no el Padre, y entendiendo que justamente a quien identificamos como el Hijo, Dios le da la facultad de tener vida en sí mismo. Y allí podemos comprender al final de todo el circuito de la redención, que mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son esos atributos de este único Dios al servicio de la creación y de la redención del hombre. ¿Cómo actúan? Por eso yo dije al principio, no se puede negar el concepto de la Trinidad, cuando debemos creer tanto en el Padre como en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero al final de los tiempos, dice, cuando el enemigo, el último enemigo sea vencido, que es la muerte,
dice que el Hijo se someterá a aquel que le sometieron todas las cosas. Entonces, si el Hijo es el Padre, ¿a quién se está sometiendo? Y esto es lo que cuando yo le decía a Roosevelt, refute los argumentos, refúteme cómo puede ser que el Padre se someta al Padre. Refúteme por qué Jesucristo dijo, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa potestad? Cuando él mismo dice, se me dio toda potestad. Las Escrituras también nos dicen que sí, en el nombre de Cristo Jesús, y debemos ser obedientes, se debe doblar toda rodilla. Pero en el sentido para la redención, para el perdón de pecados, para alcanzar y transitar ese camino que nos va a conducir a la vida eterna. Pero una vez que todo este tema de la desobediencia del hombre, de la redención del hombre, ya se ha cumplido, vemos que el Hijo se somete al Padre. ¿Cómo encaja ahora que este Hijo sea el Padre? Tiempo, Humberto. Eso es lo que debería aclarar, estas cosas debería aclarar Roosevelt para asegurar de que el Hijo es el Padre. Sí, adelante. Roosevelt, tienes 5 minutos para contestar a Pérez Reynoso y a Humberto. Ok. Les voy a contestar primero a Reynoso, Pérez Reynoso, que solo lee lo que le conviene a Pérez Reynosito, leyendo algo para querer confundirse él y creer, confundir a los demás. Pero a mí no me confunde nadie. ¿Por qué? Porque ya conozco todas las cosas y ya sé quiénes son ellos. Dice aquí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por el que vino al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién fue el que hizo al mundo? El Padre. ¿Quién fue el que vino al mundo? El Padre. Pero el mundo no lo conoció. Ellos, como son del mundo, no lo conocieron al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es el Padre. Dice, no dice a lo suyo vino, no, a lo suyo vino, a lo de él, a lo que él hizo. ¿Qué hizo él? Los cielos y la tierra, el mundo en que habitamos. Y los suyos no lo recibieron, se refiere al pueblo de Israel. Y esto lo malversa Pérez. ¿Para qué? Para confundirse más. Y estar confundido y ser uno del mundo más y ser un religioso más. Ok. Otro versículo. Y le voy a refutar también al señor Humberto. Ok, otro versículo más. Solo con 2 versículos lo voy a refutar. A los 2. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ellos no conocen el misterio de la piedad, que quiere decir la reconciliación o la reconciliación entre Dios y los hombres. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ellos no lo conocen, por eso es que dicen que el Señor Jesucristo no era el único Dios que existe. Ok. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe. O para ellos existe otro Dios. Pues bueno, son idólatras porque la Biblia dice que el que no cree que el Señor Jesucristo es el verdadero Dios es un idólatra y es un hereje. Ellos sí son herejes. Ok, dice, indiscutiblemente grande es el misterio. Cuando se dice indiscutiblemente grande es el misterio, que no se discuta más, que Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe.
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? El mismo Dios fue recibido arriba en gloria. ¿Por quién? Por los ángeles o por todo su ejército. El mismo Dios. Ok. Voy a responderle a Humberto. ¿Quién fue el que puso en su sola potestad todas las cosas? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién puso en su sola potestad? El mismo Padre. El mismo Padre. Se lo voy a volver a leer para que él lo mire y lo escuche y él lo lea en su casa, para que entienda quién puso en su sola potestad todas las cosas. El mismo Padre. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ya el Padre puso en su sola potestad todas las cosas. ¿A dónde está? Vamos a ver a dónde está Apocalipsis. ¿A dónde está? Aquí está. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era el que estaba allá en el trono? ¿Quién era el que estaba en el trono? El Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran como blanca lana, como nieve sus ojos y como llamas de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, fulgente como un horno, y su voz como un trueno de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Este mismo se le apareció a Esteban, la luz que traspasó el sol, ok. Este mismo se le apareció a Saulo de Tarso. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, porque nadie puede ver a quién, al Padre. Pero aquí sí ya estaba el Padre. Y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no tema, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto. ¿Quién fue el que estuvo muerto? Ahí el que me estaba preguntando, ¿quién fue el que estuvo muerto? El mismo Dios o el mismo Padre. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? ¿Quién venció la muerte? ¿Quién venció la muerte? El mismo Dios o el mismo Señor Jesucristo. Si esta es una herejía, allá ustedes que lo tomen como herejía. Pero aquí se lo estoy mostrando con Biblia, con Biblia. Cuando dice Esteban vio la gloria de Dios, ¿de quién era la gloria? Del mismo Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ahí está, adelante, lo escucho. Adelante, Humberto, porque Gabriel no va a participar más, ¿o sí? Y Hans tiene mala, creo que no tiene bien el internet. Pérez Reynoso se ausentó. Humberto, tiene 5 minutos. Veo Adelante. que se fue. Yo ya estaba acomodado, porque ya son las 1 de la
Bueno, Disculpa, yo lo que Humberto, esto tiene... 5 minutos y hacemos unas preguntas y finalizamos esto. Dale, sí, porque ya estoy cansado. Bueno, evidentemente no sale de la boca herejes y esas cosas. Qué pena que estas cosas de Dios se traten con este tipo de descréditos hacia los demás. La verdad que me da pena, ¿no? Ay, Dios dice, bienaventurados aquellos que son difamados por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice ustedes, creo que se refería a Pérez Reynoso y a mí. Yo no creo haberlo tratado de hereje ni de nada por el estilo. A usted, Señor. Así que me siento bienaventurado por ser difamado por parte suya. A Dios, bueno, parece ser que podemos seguir toda la noche y va a seguir argumentando con la serie de textos acomodados que tiene usted para defender su postura, pero sigue sin refutar los textos que se le dan. ¿A quién se va a someter nuestro Señor Jesucristo cuando el último enemigo sea puesto, sea vencido, ¿no? Que es la muerte. ¿A quién se somete? No le voy a dar más palabras que esas para ver si aprendemos a refutar lo que exponen y no los ejemplos que se dan, sino los argumentos que se están presentando. Si Jesucristo es el Padre, ¿a quién se va a someter en los finales de los tiempos? ¿Me puede refutar eso, Roger? A lo mejor usted me puede aclarar este punto, porque si ahora el único Dios verdadero, el Padre, necesita someterse, ¿dónde está todo su poder? ¿Dónde están los atributos innegables de nuestra deidad? Me gustaría que su próxima intervención me refutara eso, para quedar demostrado de que Jesucristo es el Padre. ¿Es acaso que nuestro único Dios todopoderoso, Jesucristo, cuando se terminen los tiempos, va a someterse a algo más? Entonces acá no soy yo el que cree en dos dioses. Lo que está creyendo usted es usted en dos dioses. Si ahora se va a someter a otro. Entendamos una cosa. Por lo menos a ver si dejamos claro el concepto de la trinicidad. Si ahora el Hijo es el Verbo, es la palabra de Dios, quien tiene vida en sí mismo para el efecto de la redención del hombre y la creación del hombre. Y vemos en las Escrituras que el Hijo procede del Padre. Si está procediendo, ¿cómo puede ser el Padre? Y vemos en las Escrituras que me dice claramente que el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. ¿Cómo puede ser ahora que el Espíritu Santo sea el mismo Jesucristo? Si ahora nuestro Señor Jesucristo dice, es preciso que yo me vaya para que venga otro Consolador, y es el mismo Jesucristo, ¿para qué se va? O sea, se va y ahora viene como Espíritu Santo. No, a mí no me cierra ese concepto, hermano. O sea, nos manda otro Consolador. Y si es otro, no es el mismo. O ahora otro es el mismo. Pero sí podemos encerrar todos estos conceptos que al tener un mal discernimiento parece que se contradijeron.
podemos entender que si el Hijo procede del Padre y es la palabra, el verbo, podemos ver claramente que la palabra de Dios es un atributo de Dios. Y al hacer un atributo de Dios, Dios está con nosotros. ¿A través de qué? De su atributo, que es la palabra. No es que el Padre está con nosotros, es un atributo del Padre. Podemos notar claramente que si ahora el Hijo es el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que ahora, por medio del Espíritu Santo, sea engendrado el Hijo? Cuando la palabra nos dice claramente que el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Estos son los interrogantes que todo cristiano debe unir para dar un solo mensaje. Y la única forma de unir no es con tres personas distintas, sino como atributos de Dios, para que nunca deje de ser Dios, que siempre sea Dios, pero a través de sus atributos. Por eso nosotros, los que creemos en la triniunicidad, rechazamos que sean tres personas distintas, pero rechazamos que Jesucristo sea el Padre. Primero, porque esto sabemos que al final se va a someter a aquel que le sometió todas las cosas. No me imagino al Padre sometiéndose a un ente superior a él, porque no lo hay, porque las Escrituras dicen que antes de él no hubo Dios alguno y después de él continuó sin haberlo. ¿Se entiende, Roosevelt? Que a veces, Roosevelt, adelante, Roosevelt. Ah, perdón, ¿terminé? Sí, adelante, Roosevelt. Qué pena. Vamos a pasar las preguntas, si ustedes quieren. Así finalizamos, porque ya se hizo muy tarde. Humberto, ¿podés hacerle la primera pregunta a Roosevelt? Bueno, dejo levantada la primera pregunta que hice en este desarrollo. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo se someta a aquel que le sometió todas las cosas cuando es el Padre? Esta sería mi pregunta. Adelante, Roosevelt. Conteste. Roosevelt, adelante, conteste la pregunta. Sí, ya se la contesto. Sí. Hechos. No, ok, Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién respondió aquí? ¿Quién respondió? El Señor Jesucristo. ¿En qué fue lo que puso en su sola potestad? Todas las cosas. O sea, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Aquí está su respuesta. Si usted no la cree, y es otra cosa, pero sí, aquí está la respuesta. Adelante, Humberto. ¿No estás satisfecho con esta respuesta? Adelante tu contrarrefutación. Bien, gracias. No, Rubén, no me respondió. A ver si por lo menos me puede entender la pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo es el Padre,
¿cómo es posible que al final de los tiempos, cuando la muerte sea vencida, Él se someterá a aquel que le sometió todas las cosas? Esa es la pregunta. Él no me la respondió. No es cuestión de creer o no creer. Es cuestión de que me responda la pregunta. Ahora ya me vino con diferentes preguntas, ahí voy a responder. No, la Perdón, misma pregunta, perdón. es la misma pregunta que te hace Humberto. No, es otra pregunta la que me hizo. No, es como yo digo, si Porque hay negación es imposible. él me dijo, ¿cuál fue la pregunta primera que me dijo? Esta pregunta. Se oye un sonido feo, se oye un ruido feo. Hay micrófono abierto, por favor, cierre los micrófonos. Por favor. Hay un micrófono abierto, por favor, cierre los micrófonos. Que está alguien ahí que parece que está interrumpiendo algo ahí. Ahí hay alguien que está en línea, pero no está dentro de la llamada, pero no está interfiriendo, o sea, que no tiene nada, pues ahí parece que eso es lo que está interfiriendo. Ay, ¿cómo hago para? No se puede. No le puedo apagar el micrófono. Lo puede cortar ahí, se puede cortar la llamada. No puedo. A ver, mira, no puedo. Yo creo que ese Han entró y se quedó aquí. Ahí está. Bueno, sí. Ya. Bueno, Ya. contesta esa pregunta que te hizo Humberto. Ok, vamos a Apocalipsis. Quiere entrar Arturo Ani, Arturo Limas, quiere entrar, mételo por favor. Pero ¿cómo? Para ayudar Pero si él puede entrar igual. Ya. Él puede entrar, Gabriel. Sí, adelante, Roosevelt, conteste. Ok. Voy a contestarle lo que él dijo. Adelante. La pregunta que él me dijo fue que a quién se sometió, el Señor Jesucristo cuando él puso todas las cosas bajo su pie. Algo así fue la pregunta. A ver, Rugel. Otra vez hacerle la pregunta. Sí. Si nuestro Señor Jesucristo es el Padre, las Escrituras nos dice claramente que al final de los tiempos, al final, cuando todos los enemigos sean vencidos y el último enemigo sea la muerte, Él se someterá a aquel que le sometió todas las cosas. ¿Cómo puede ser? La pregunta es, ¿cómo puede ser que si Jesucristo es el Padre, se va a someter a quién? Bueno, algo así era, ¿no? Ani, corregime si por ahí ahora la cambié un poco. Está bien. O sea, si es el Padre, ¿cómo es que se va a tener que someter? Ok, aquí se lo voy a responder. Bueno, dale, vamos, rápido. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está. ¿Quién es el que tiene las llaves de la muerte? ¿Quién venció la muerte? El Señor Jesucristo. ¿A quién se sometió? ¿A quién se sometió? A nadie, porque Él es el Todopoderoso. Ahí está. Bien. La respuesta. Si no la crees, no la crees.
No la creo, lamentablemente no la creo. Ok, entonces no le cree a las escrituras ni le cree al Señor Jesucristo. No, permítame que le explique por qué no le creo, ¿sí? Adelante, Ok, Humberto. dele. Claro, permítame. No le creo porque justamente las escrituras dicen claramente que él se someterá a aquel que le sometió todas las cosas. No le estoy creyendo, no creyendo a las escrituras, no le estoy creyendo a usted. Porque las escrituras está diciendo claramente que él se someterá a aquel que le sometió todas las cosas. El que está negando las escrituras es usted, Rubén. Y eso es porque no tiene respuesta, porque no encaja que siendo el padre se va a someter. Si fuera el padre, no se somete a nadie. Esa es mi contrarrefutación. Ok. Una pregunta de Roosevelt para Humberto. ¿La tienes, Roosevelt? Roosevelt, prenda su micrófono, por favor. Roosevelt. Señor, hermano. Roosevelt. Hermano, tiene el micrófono apagado, no se lo puedo prender. Roosevelt, prenda su micrófono, por favor. Bueno, Anne, en una pelea de box se cuenta hasta 10, si no se da por nocaut. Se equivocaste. 1, 2, 3. Prenda el micrófono, Roosevelt. Voy contando. 4. Ahí Aquí está. estamos, aquí estamos. Ahí 5, está. 6, 7, 8, 9, 10. No, sí, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Roosevelt, adelante. Haga Ok. una pregunta al hermano Humberto. Ok, no, yo le voy a hacer la pregunta solo con la Biblia nada más. Pero por eso hágasela. Mi pregunta es esta. Por lo menos que me explique Juan 1:10. Solamente Juan 1:10 que me explique. ¿Me lo lee, por favor? Si no, me va Sí, a lo voy tener a que leer. hacer un... Sí, lo voy a leer. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 10, Juan, dice lo siguiente: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Cristo. bueno, Sí. léalo hasta el 12, pues. Que me lo explique Sigo del 10 leyendo. del Mas 10 a al todos los 12. que le Pues. recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos adoptivos, a los Sí, cuales no son adelante. engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su No, solo gloria, hasta el 12. gloria como el unigénito del Padre, lleno de No, gracia y de solo hasta verdad. el 12, solo hasta el 12, no No, se yo pase, leo para porque que la puedan entender pregunta más. es esa. Bueno, adelante. No, es que la pregunta es esa, ¿para qué hacerle tan muchas preguntas si va a No, para que pueda confundirlo ahí? entender. Adelante, O Humberto, sea, la adelante. pregunta es nada más solo Juan 1:10 al 12. Ok, Bien. se lo voy a leer yo. Ya En se el la mundo leí. estaba, solo en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Solamente ese versículo, pues que me explique. ¿Quién fue el que vino al mundo? Bien, gracias. ¿Para El qué verbo. más? ¿Para qué más preguntas? Pues Bien, le solamente eso. respondo. Nadie Le ascendió respondo. al cielo, sino el Sí, que adelante. descendió al cielo, el Hijo del Bueno, Hombre. ¿le puedo responder? Sí, adelante, Humberto. Gracias. Sí, el verbo, la palabra de Dios. En el versículo 14, si usted sigue leyendo, se va a encontrar que es el verbo el que vino al mundo y se hizo carne. Y ahora, ¿cómo podemos demostrar que lo hizo el mundo? Justamente Dios, dice las Escrituras, por medio de su palabra creó todas las cosas. Por eso dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Así que por medio de la palabra de Dios es que el mundo fue hecho. Luego nos muestra en el versículo 14 quién es el que vino al mundo y no lo conocieron. Justamente el versículo 14 lo dice, el verbo, lo que vengo repitiendo desde
qué comenzamos esto? Me parece, hermanito, que desperdició su pregunta. Adelante, Roosevelt. Prenda el micrófono. Ok, no me respondió no me respondió la pregunta, por eso le dije yo que me contestara Juan 1:10 y eso es todo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso es todo. Yo no le dije que me eligiera el 14 ni nada más, solamente el versículo de Juan 1:10. Eso es todo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí Pero está, ¿cómo que eso no? es todo lo que me va a explicar. Nada más que Pero me ¿cómo? salga con Pero otro le expliqué. versículo, no, porque usted me hizo unas preguntas y yo solo le contesté con 2 versículos, nada más. ¿Quién fue el que venció la muerte? El Señor Jesucristo. Ahí está. Y Bien. que me hizo a mí una pregunta, ¿quién puso en su sola potestad todas las cosas? El Padre puso en su sola potestad todas las cosas. Y No, esto ya no le se lo pregunté respondí yo. con un solo versículo. Pero ahora respóndame esa pues, nada más. ¿Quién fue el que hizo al mundo? Y el mundo, por eso el mundo no lo conoció. ¿Quiénes son los que no lo conocieron? Eso es ¿Cuál es la todo. pregunta? ¿Quién hizo el Eso es, mundo o eso es quiénes no lo todo, no. conocieron? Eso es todo. Yo no estoy metiéndome más en otro asunto más, Bueno, nada pero más. Roosevelt, Solamente, acláreme una adelante, cosita. Acláreme adelante. solamente una cosita. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién hizo el mundo o quiénes no lo reconocieron? ¿Cuál es No, la pregunta? mire, porque la pregunta es, yo le dije que me contestara Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso fue lo que yo le estoy explicando que me conteste. Nada Bien. más eso es todo. ¿Le puedo responder? Sí, adelante. Sí, yo le respondí, mi hermanito. Adelante. Claro, yo le respondí. Lo que pasa es que yo no le respondí con mis palabras. Le No, respondí no. con la Biblia. Le Bueno, respondí mire. con la Biblia. Si usted no quiere la respuesta bíblica, es otra cosa. Si usted quiere solamente acotar un versículo para escuchar la respuesta que usted quiere, es simplemente acotar las escrituras. Porque ese mismo texto le dice, se le está dando la respuesta. Por el mundo, por él fue hecho. Y yo le digo, sí, lo dice las escrituras y más abajito dice, ¿quién? El verbo, ¿verdad? El verbo es el que se hizo carne. Y si el verbo es la palabra de Dios y Dios creó al mundo por su palabra, allí tiene la respuesta. ¿A quién no conocieron? Al verbo, a nuestro Señor Jesucristo, al que se nos identifica como el Hijo. Esa es la respuesta. Si usted no la entiende, ya vamos a otra cosa. Ahora, si usted solamente me quiere acotar, respóndame hasta el 10, pero ¿que me pide que le responda con mis propias palabras o con la Biblia? Si el mismo capítulo le está diciendo, le está dando la respuesta, y lo llevo al Génesis 1 para que se dé cuenta que justamente es el Verbo quien creó el mundo. ¿Cómo lo creó? Lo creó Dios a través de su palabra, ya que el Hijo es el medio de la creación por el cual fueron creadas todas las cosas. Esa es la respuesta. Ok. Bueno, otra pregunta. Ok. ¿Ya respondió o no? No ha respondido. Sí, te respondió Bueno. él. Porque mire, la pregunta está, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, la respuesta está clara. El que vino al mundo fue el que hizo al mundo, ¿no? ¿Quién fue el que hizo al mundo? El Señor Jesucristo. Y el mundo por él fue hecho. ¿Quién fue el que hizo al mundo? El Señor Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. ¿Quién es el mundo? Aquel que no lo conoce, que él hizo al mundo. ¿Quién fue el creador del mundo? El Señor Jesucristo. Eso es la respuesta. ¿Y por qué da miedo responder? ¿Por qué le da miedo responder? No, no es miedo. No, entonces es deshonestidad. No es deshonestidad. De parte suyo es ignorancia. Porque usted tiene que reconocer que Jesucristo es el Verbo, el que estaba con Dios y era Dios, y es el Verbo, el que se hace carne. Eso es lo que usted tiene que aprender. No es ni miedo ni deshonestidad, es ignorancia suya. La respuesta está dada.
pues no la respondió. Porque ahí no está hablando del verbo. No hay que ser mentiroso. Ahí no está hablando del Ay, verbo. ay. Diga, Bueno, ahora hago yo una pregunta. Roosevelt, Jesucristo en el vientre de la Virgen, ¿es Dios, sí o no? le respondo con Biblia. Sí, por supuesto. Sí, Juan 1:23 dice que el Señor Jesucristo es Dios con nosotros. Gracias. Entonces, en el vientre de la Virgen también estaba el Padre y el Espíritu Santo, y ella dio a luz al Padre y el Espíritu Santo. Responda. Eso no lo dice la Biblia. Gracias. ¿Otra pregunta más? Humberto. Hacemos una No, última sí. pregunta. Humberto a Roosevelt. No, Roosevelt a Humberto. Arane, yo no voy a hacer preguntas porque si dice que no le respondí a la que le di, Dios mío. Entonces Para damos que- por terminado este bellísimo encuentro y este ameno encuentro, porque yo diría que es como un encuentro de hermandad entre cristianos que, claro, que no mantienen la misma doctrina que dejó Jesucristo, pero bueno, somos todos hermanos, claro que sí. Roosevelt, ¿te puedes despedir? Bueno, no, pues tranquilo, solamente darle buena noche y que el Señor Jesucristo los bendiga y que no hay que llevarle la contraria a lo que está escrito. Eso es todo nada más. Bendiciones. Amén, Humberto. amén. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, muchísimas gracias, Anne, por este interesante debate donde debatió más la moderadora que los participantes, pero bueno. Dios te bendiga, Rubén. Y Anne, un abrazo para vos. La verdad que los quiero mucho y bueno, y un saludito, Humberto, vos sos argentino, dos hermanos completos. Pero Roosevelt y todos los que están escuchando, Dios los bendiga y los quiero muchísimo. Hasta otro momento y muchas bendiciones y saluditos desde Argentina.